Mesón El Museo. Patrocina este espacio. Ensina el cor danza un pueblo, nun tiene futuro a la larga, atiende Asturias, atiende. Hola, soy Henry Pelguerosa. Como veréis, aquí hay dos personas que yo siempre tendré junto a otros. Este señor Gaspar García Laviana, sacerdote, aquí decimos en Asturias, cura, que tiene que copiar muchos de él, muchos que tienen que copiar de él. Así que, y el de abajo, un político que fue maestro, me parece que fue maestro nacional antes de la guerra, Ioanzo. Yo hablé alguna vez con él. Esto era dulzura, y sabía, y todo el mundo lo quería. Y tengo que deciros también a los políticos que copiéis de él también, listos. Que lo sé, que hay los buenos en todos los lados, y malos, taxistas, albañiles, buenos y malos, y aquí también. ¿Que todos los políticos son iguales? No, hay los buenos. Y quiero deciros que en esta otra parte, que falta tal, va a haber una fotografía de un taxista de Gijón que fue un monstruo, Luis Amor. Era el taxista número 54. Vamos a ver. Este día, sin querer, llevándolo todo, buscando una radio, no sé qué emisora era, y hablaban, ¿qué está pasando en Vallecas? Allí decían, que yo estoy de acuerdo, que no hay democracia, que hay dedocracia, que no hay libertad de prensa, porque no la hay, que libertad lo justita, la justita. Y hay unos chavales que están pasándolo mal en Vallecas, no sé si serán delincuentes o no. Parece ser que Izquierda Unida está echándose un cable, incluso Llamazares sabe de qué va la bola. Pero la prensa nacional, ni la televisión privada, ni la nuestra que pagamos, nadie dice nada. Igual que en Asturias. Resulta que ya me gusta que todos los partidos se llevaran bien, oye, que se hicieran cosas, ¿vale? Por nuestro país, que ya Asturias. ¡Listos! Y claro, hay un follón con el PP en Gijón, que si tal. Señora secretaria general o presidenta del PP en Asturias. ¡Déjelo ya, hombre! ¡Déjelo ya! Estuvo usted en Gijón de concejala no sé cuánto tiempo y no llegó a alcaldesa. Pues tiene que jubilarse ya. Dejar paso a la juventud. A la juventud. El porvenir de este país y la juventud. Y quiero mandar recuerdos a esos asturianos que estáis fuera de Asturias, haciendo patria y ya preparados. Estáis preparados, no como antiguamente, que marchaban los probes a enviar por tal. Ahora no, ya estáis preparados. Pero no os voy a dar recuerdos a esos que están en Madrid, algunos periodistas deportivos, algún artista de cine, que esos no hacen patria de Asturias. Esos son lambeculos, para mí. Y yo sí, esos chavales periodistas, porque periodistas, cuidado, periodistas deportivos en Asturias no envidien para nada a los de Madrid. Porque aquí hay buenos periodistas de todos los tipos. Claro, a veces tienen que tal, pero en Madrid, si pasas por la televisión, canales privados, empiezas a mirar, hay programas de fútbol. Pero chaval, ¿pero de qué vais? Yo parece que aquí está pasando algo raro. Algo comemos, estamos todos chiflados, perdidos. Y luego la minería. Si Asturias siempre fue minera, y también había siderurgia, había los pescadores, que esos también los probes la traen. Pero para la cuenca mineres hay que llevar algo. Sabemos, todo el mundo sabemos de que en Bélgica también hubo minería y la quitaron, pero llevaron para allá otras cosas, otras fábricas. Pero los mineros, sí son bueninos, joder. No, me gusta también que haya manifestaciones, pero que no haya jaleos. Vigilar a ver algún listo que entra ahí armando jaleos, sin insultar a nadie, nada más que pidiendo lo que merecéis, porque merecéis eso y mucho más. Porque aquí siempre, y dicen autonomía, esta autonomía fue de primera toda la vida. Aquí vinieron a trabajar a les mines. Yo acuérdome siendo más joven que ahora, de todos los, de León, de Extremadura, de todos los lados.
Y aquí, y ahora, pero vamos a ver, pero ¿qué políticos tenemos? Si tenéis lo que merecéis, ni más ni menos, tenéis lo que merecéis. Porque ya lo sé, que hay de todo, pero hay mucho atechado. ¿Cómo se puede dejar el PSOE Estilay en Cudillero, ese alcalde, parece que tuvo 20 años, otro en Avilés, representando al PSOE, el secretario general de Avilés, otros 20 años, ¡hala! ¡Viva la Pepa! Pero vamos a ver, aquí, ¿qué queréis? ¿Que los que estamos aquí, los de base, que somos tontos? Claro, yo veo por ahí políticos y no os digo nada, ¿para qué? Dicen que sí a todo. Y hay uno que parece ser que yo el jefe de infraestructuras de Foro. Y también del comité de la TPA. Y pones a hablar, pero usted qué llega, usted qué estudió usted, a ver, explíqueme un día, ¿qué estudió usted? Listo, que va a estar por la vida de listo, criticando a esto, estuvo estudiando Cudillero, no sé qué, que si la más, cállate la boca, hombre, si estás mejor callado. Una persona educada no oye como tú, siempre, que si tal, también y el culo en Oviedo, que no sé qué. Y hay veces que póngome malo. Estás viendo la televisión y ves una cantidad de mentiras. Y vamos, yo estoy que me lleva el demonio. Hay veces que cuando vengo aquí, caliento y hay veces que ya no... apetece tirarme contra la pared. Porque vamos, viendo lo que se ve, que si esto, y venga a salir porquería, y no va nadie preso. Y luego una mujer que roba no sé qué, y meten 2 o 3 años de cárcel por lo menos, y los demás vengan a embolsar. ¡Hala! Porque vamos, si se hiciera una, ¿cómo se dice? ¿Auditoría? No sé cómo se dice. Bueno, mirar al que entra y cuántos perros tiene al salir. Porque todos... estoy nervioso y a veces no digo palabras y se me olvidan las palabras por los nervios. Pero salen de la política atacados, con un chalet, un coche de alta gama, como dicen, de alta gama. Y los demás, y luego hay los cerrados, defendiendo. Yo diré siempre, yo siempre votaré a Izquierda Unida. Ahora bien, que no están todos los que son, seguro. Ahí tiene que estar la gente joven y con práctica, como yo, Noemí. Y, antes que se me olvide, en esta casa que es Teleasturias, hay programas de debate que ya quisieran otras televisiones nacionales tener este debate. Y luego, el de economía con el Joacu. Joacu, con su permiso, me preguntáis, ¿qué opina usted de los 12 sabios? ¿Sabios de qué? Es que no cobren. Yo no trago. Será verdad. Pero yo no trago. Yo digo que cobren. En dietes, en esto. Aquí todo el mundo cobra, menos los probes. Que suben las cosas. Nadie mira, coño, pues si esa señora cobra de pensión muy poco. Y si no, ir por los fíos, está tirada a la calle. Porque ahora hay mucha costumbre. Ahora, una vez que llega uno mayor, muy mayor, en casa ya estorba. Tienen que ir para el asilo. Lo que haréis con los mayores, harán con vosotros vuestros hijos. Porque ahora los padres no sois padres. A mí lo estás haciendo muy mal. Estos guajes de 17, 18 años, que hay que amarrar la cuerda. Date quieto, guajín. Vete por el buen camino. Porque si no, vamos muy mal. Porque la juventud, que yo la adoro. Y yo tengo amigos mucho más jóvenes que yo, y doy los consejos, que no hagan el tonto como hice yo. Que cuando tienes perres tienes muchos amigos. Cuando no, hasta luego, Lucas. No. Yo tengo amigos, tenía que pensarlo mucho qué amigos tengo. Tengo un amigo que demostró en su momento que era amigo mío, como era Kini. Perdón. Ese es una gran persona. Claro, me hablo menos porque yo mareo, ahora está frío y cuando voy, pues, gusta de ver cómo entrena. Bueno, cómo entrena. Yo con este entrenador
del Sporting. ¿Por qué la prensa deportiva asturiana, con lo que rajó este señor entrenador de Mendy? Sí, tengo amistad con Mendy, pero si tengo que decir cosas, digo ni saber a la cara a Mendy también, ¿eh? Muchas cosas, que quiero que vaya por el camino recto. De hecho, va por el camino recto. Pero este entrenador, sí, ya pasó al fútbol, porque ya estoy cansado de... Hay veces que tengo que frenarme porque igual meto el pie en un charco y no quiero meter el pie en ningún charco. Yo estuve viendo el partido ayer por esa televisión que está en la cuenca minera, que dice que no está subvencionada. Joder, podéis estar subvencionada. ¿Con quién tienes detrás? Capitán general, listos. Y no jugaron a nada. Empatemos de churro. Y esto no es así. Este señor entrenador, nada más que rajar, y no dice nada. Como los políticos, no dice nada. Tiene usted gente en el B. Ese Alex Barrera no se puede dar a un chiquillo un caramelo y luego quitarlo. No. Usted a mí no me dice nada. Que hay muchos cambios. Bueno, también Ciriaco, que fue un fenómeno. Sí que era un buen entrenador. Y cambiaba, hasta que encontraba. Si tienes lo ahí, al Trejo sobre un pasín. Que usted no juega con extremos. Yo estoy convencido de que usted juega como usted ve. Vale, hasta ahí podemos leer. Pero atrás, la gente tiene que estar más centrada en cosa. Y usted, claro, usted dijo firmar. También firmaba yo. En Gijón, vívese como mi madre, Gijón, ¿eh? Fartures, y invitado allí, de Sporting, invitado. No, a mí eso no me vale. Aquí hubo entrenadores, no hubo muy buenos, ¿eh? Ciriaco, Miera, carácter muy recio, y para atrás, que nadie se acuerda de él, Jesús Barrio, Molinuevo, bueno, hubo también Alpargates, y eres de aquí, de Gijón, que ahora todo el mundo va a los tertulios de fútbol aquí, que hay por ahí radios y televisión, y usted no es sportinguista. Aquí hay muchos sportinguistas ya de boquilla, sportinguista. Respetar. El señor Begarango, para mí fue un monstruo. Que se equivoca, claro, y un paisano, claro que te infaltes. Y si les busques, claro que tendrá más. No, tengo yo más que él, pero bueno. Pero nada, el Sporting, que se equivoquen. Bueno, oye, ahora entrarán ahí los chavales jóvenes y puede ser que la cosa vaya mejor, porque hoy la juventud mueve. Yo soy de los jugadores cedidos que tú hagas, igual que tiene un fiu, tiene una mujer y el fiu no es de él, lo cría y luego lo hace. No, tú no eres mi padre. Cuando yo lo criaste ya no eres padre de él. Y pasa lo mismo. Gijón, de mareo tiene que salir más gente. Y el Sporting B anda muy bien, ¿eh? Oye, Abelardo, no llores tanto, hombre. ¿Qué más te da? No llores tanto porque, oye, tienes muy buen equipo, ¿eh? Ahí es tú el que tienes que domar bien. Porque si no, es que llorar, chico, igual que los entrenadores. Esto es en segunda B. Hay un chaval que está entrenando en la Vilés, cuidado, ¿eh? Hay una juventud. Pero son muy llorones. Oye, que ese equipo ya es muy bueno. Como si fuera muy bueno, tenéis segunda división, chaval. Eso sabemoslo todos. O sea, no tenéis aliciente para decir, no, siempre decís lo mismo. El del Caudal, el de Abelardo del Sporting B, el del Marino, que si tiene más razón que ninguno, porque el Marino, el campo, el ayuntamiento de Luanco no ayuda nada al equipo de la ciudad. Bueno, tienen la playa de Sagó, que yo no sé cómo dice, de Luanco, está más cerca de Avilés, bueno, cosas de tal. Tienen la hecha una porquería, esa playa. Los turistas vienen y vamos, a mí me tienen llamado hace tiempo, di algo de la playa de Sagó y tal. ¿Qué vas a decir? Si no, además el alcalde que entró ahora, el Luanco, el Gozón, debe ser más listo. Ese sí que es listo, macho. Yo listo sí para los recados, para mandarle un recado y que venga enseguida. Ven, mira, yo voy a dejaros por hoy y decimos que aquí va a haber más fotografías, ¿eh? Todo lo que me dejen aquí en Teleasturias. Y decimos que corráis la voz. También tengo en Facebook, ahí donde rajo, ahí me encuentro, porque aquí en casa corren chiquillos y yo me gusta ser educado
no echar cagamentos, pero digo, me repito, que miren para este y para este, señor, que yo no los olvido. Os dejo porque dentro de media hora tenéis la grada con el gemelo, que a veces también hay algún invitado que estaba mejor en casa que aquí. Hasta pronto y un besín para María Teresa, madre, y María Teresa, hija. Hasta pronto. Gracias. Ensina el cor danza un pueblo, non tiene futuro a la larga. Atiende Asturias, atiende. Mesón El Museo. Patrocina este espacio.